Inicios de la democracia en México, su raíz histórica. Etimológicamente, democracia significa el poder del pueblo, pero en un sentido más amplio la entendemos como una forma de convivencia y de gobierno donde los ciudadanos son libres e iguales. Para entender lo que está pasando en nuestro país en estos días, es recomendable viajar al pasado. Nuestros orígenes como nación se basa en dos culturas opuestas: el Imperio Español, que llega a este territorio en el siglo XVI y conquista a otro imperio, el Imperio Azteca. El común denominador es que ninguno de los dos conoce la democracia como tal. Después de 3 siglos de un sistema virreinal conocido como la colonia, surge la independencia en el siglo XIX, es decir, en 1810. El origen de esa guerra no fue precisamente la independencia, sino fue básicamente para liberarse del dominio francés de Napoleón Bonaparte, que había conquistado España, derrocando al rey Fernando VII, con lo que los libertadores pensaron en separarse y no caer en el imperio napoleónico. Una vez lograda la independencia en 1821, al triunfo del ejército trigarante con Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero a la cabeza, se formó una junta de gobierno para organizar la vida política de nuestro país. Pero la herencia imperial de los conquistadores se impuso. Así fue como nace el primer imperio mexicano, con Iturbide como emperador. Todo el siglo XIX y parte del siglo XX, la democracia estuvo ausente. En los primeros 90 años de vida independiente de México, ostentaron el poder básicamente 4 hombres, a saber, primero Iturbide como emperador, después Santana como dictador, viene Benito Juárez como presidente, que se reeligió varias veces y que su periodo fue interrumpido por la invasión francesa. Después Porfirio Díaz, que llega al poder por la vía de las armas y se convierte en un dictador. La democracia podía esperar. Aunque hay que decirlo, la Constitución de 1857 tenía ese objetivo, que no se logró por infinidad de motivos. Entre otros, por la guerra entre grupos antagónicos de liberales contra conservadores. Fue hasta el siglo XX, después de la caída de Porfirio Díaz, que la democracia quiso asomarse a nuestra vida constitucional. Fue la Constitución de Venustiano Carranza, promulgada en 1917, la que establece las bases democráticas para la vida institucional de México. Pudiéramos decir que esa fue la semilla. Sin embargo, con el asesinato del propio Carranza y después con la reelección de Obregón en 1928, el proceso democrático se interrumpió. La semilla democrática no germinó. No era cuestión de constituciones, no era cuestión de leyes o de reglamentos para lograr ese objetivo, esa democracia. Era requisito indispensable que la voluntad popular y la voluntad política coincidan, y eso no es fácil de lograr. Winston Churchill decía: la democracia no es el sistema ideal, pero no conocemos otro mejor. Este concepto se contrapone con lo que una vez Vargas Llosa expresó: democracia es anormal, contraviene los orígenes de la civilización. Tan solo estos dos conceptos explican la dificultad para establecer. El mensaje es claro: si queremos un gobierno democrático, construyamos primero una sociedad democrática. No es fácil, se requiere de la voluntad ciudadana, donde nos olvidemos del nepotismo, del influyentismo y de la apatía política, estableciendo un verdadero Estado de Derecho que garantice nuestras libertades. La decisión es nuestra. Yo soy Rangel Palafox y les recuerdo que conocer nuestra historia
es amar a México. Gracias.